Como ustedes tienen allí las diapositivas y prácticamente ustedes están observando, señores, una clasificación. Esto ustedes no lo tienen en el libro, así que por favor necesito que lo pasen. Y aquí justamente he puesto como una marca de agua la tabla periódica para que ustedes puedan observar poco a poco, ¿sí? Algunos no tienen la tabla periódica en la mano y obviamente ahí se les dificulta. Entonces he tratado de hacer unas diapositivas el día de ayer para que ustedes puedan observar. Bien, vamos a hablar acerca de la clasificación. Ustedes ya saben que hay 118 elementos, ¿sí? Entonces, el día de ayer les había puesto un video donde Dylan estaba preguntando, bueno, horizontal, vertical, y aquí está de forma explícita lo que es un grupo, ¿sí? Acuérdense que hay una clasificación. Si hablamos de una manera vertical, hablamos de que todos los elementos que ustedes ven ahí en la flecha roja, ¿sí? Todos esos elementos al lado derecho que usted observa en su pantalla tienen propiedades físicas y químicas idénticas. ¿Qué quiere decir? Que se comportan iguales, pero hay una diferencia. Ahí ustedes tienen el número atómico, ¿sí? El número atómico. ¿Qué quiere decir ese número atómico? Bien, este número atómico quiere decir que es la cantidad de electrones y protones que tiene el elemento, ¿sí? Los protones se encuentran en el núcleo, los electrones encuentran fuera, son subpartículas, ¿sí? Así que si yo me voy hacia abajo, tengo el cloro y el 17, que es el número atómico que ayer vimos que se representa por Z, que ustedes ya tienen que haberlo pasado en cuaderno, el Z significa que hay 17 protones y 17 electrones. Sí, por favor, apáguenle el micrófono. Y igual, tenemos en el mismo grupo tenemos a bromo. Y igualmente tiene 35 como no. Miren la tabla periódica que usted tiene. Y ahí yo la he resaltado con la finalidad que usted observe. ¿Sí? Quiere decir que tiene 35 protones y 35 electrones, a pesar de que son de la misma familia. Por ejemplo, se me ocurre la familia Ruiz. Todos son de la misma familia, pero tienen diferentes características. Uno tiene una edad, uno tiene 2 años, el otro tiene 4 años, el otro tiene 10 años, el otro tiene 15 años. Entonces, tienen características diferentes a pesar que son de la misma familia. Entonces, el concepto de qué es grupo dice, los elementos que conforman un mismo grupo presentan propiedades físicas, ¿sí? Y químicas similares, ¿sí? Muy bien. Por ejemplo, volvamos al tema de los Ruiz. Los Ruiz son morenitos, ¿sí? Bueno, pongámosles negritos. Entonces, todos tienen algo igualito. El color de piel. ¿Sí? Entonces, cuando podemos ver, también tienen una distensión, como estamos viendo aquí. Aquí tenemos a flúor, cloro, bromo, yodo y estato. Bien, estas diapositivas les recuerdo de que están en la plataforma de ustedes también, la pueden descargar. Bien, seguimos. El día de ayer también habíamos mencionado que en el video se estaba viendo de que también tenemos filas, ¿sí? Y aquí yo les he puesto en números grandes. Y aquí estamos viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y si ustedes ven en la tabla periódica, que la tienen en la mano, y si vamos de izquierda a derecha, vamos que el número atómico crece a medida que yo me voy alejando a la mano derecha, ¿sí? Repito, crece el número atómico de izquierda a derecha, es decir, desde este lado hacia mi lado derecho. Bien, ahora, ¿qué significa ese número 1, 2, 3, 4, 5? Bien, nosotros entendemos de que todos los átomos tienen órbitas, ¿sí? Es como el planeta del sistema solar. Sabemos que tenemos el Sol y tenemos planetas, y ellos están en orbitales, que eso ya estudiamos. Entonces, para que usted vea un símil o un ejemplo, el Sol es el núcleo del átomo y los planetas son los electrones, ¿sí? Entonces, esas órbitas tenemos aquí. Por ejemplo, el número uno, que si usted ve en la tabla periódica, se representa a hidrógeno, que está acá. Eso significa que él tiene solamente una órbita. Y el paralelo a él, que es helio, también tiene una órbita. No tiene más. En el caso de, en este caso, la fila 2 significa que
El litio tiene dos orbitales, ¿sí? Y si vamos buscando los paralelos, aquí tenemos a boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Eso significa que ellos también tienen solamente dos órbitas. Y así consecutivamente. Hasta llegar, por ejemplo, tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. ¿Por qué los conté? Porque hay algunas tablas periódicas que de pronto, como ustedes escucharon, son diferentes. Algunos tienen 8. No sé si alguna vez ustedes vieron una tabla periódica que tiene 8. Este de aquí tiene 7, que son los que vamos a estudiar durante el colegio. El resto, pues, lo van a estudiar de pronto si siguen químico, biólogo en la universidad. O también en tercero de bachillerato. Nosotros podemos ver aquí el grupo 7. ¿Qué significa eso? Que tiene 7 orbitales. ¿Sí? Tiene 7 orbitales. Igual, si yo hablo de radio actino, ¿sí? Y mire usted en la parte de abajo, en su tabla periódica están los actínidos. ¿Sí? Todo ese grupo que yo estoy marcando en la parte final, todos ellos tienen 7 orbitales. Y en esos 7 orbitales están distribuidos sus electrones, que eso lo vamos a ver en primero de bachillerato. Pero por el momento, usted ya reconoce qué es un periodo, ¿sí? Y qué es una familia. Entonces, usted ve ya las características de la tabla periódica. Vamos a hablar de primera familia. La primera familia tiene una característica. Como habíamos hablado, los Ruiz son negritos y tiene, por ejemplo, el uno es hiperactivo, el otro es tranquilo, el otro es, qué sé yo, deportista, y cada uno tiene una característica. Bien, los metales alcalinos, miren que hasta con colores les pongo allí. Los metales alcalinos son justamente la primera columna, ¿sí? Y este dice que el nombre proviene de un árabe, ¿sí? De un alcalis, alcalis, que significa cenizas o llamados alcalinos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa con ellos? Les había mencionado el día de ayer que son reactivos, reaccionan inmediatamente al contacto con otra sustancia, en este caso tenemos el agua. Ahora, cuando estos se mezclan con agua, ahí les puse con rojo una función orgánica que también vamos a ver en bachillerato que se llama hidróxidos. Hidróxido. Esa letra H, ¿sí? Le da esa, se cataloga como un ácido, ¿sí? Ácido. El agua se puede mezclar con estos elementos y puede crear algo ácido. El tercer punto dice, son metales blandos, se cortan con facilidad. Los metales también tienen diferentes densidades. Cuando hablamos de densidad, que vamos a ver también en el próximo año, densidad tiene que ver con compactación, ¿sí? Para citar un ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, el agua, el aceite y los mezclo, usted ve cómo el aceite se va hacia arriba. Entonces, el aceite tiene una molécula que es menos densa. El agua se va hacia abajo porque es más densa. Y si yo cojo una roca y lo pongo en ese vaso que tiene aceite y agua, significa que la roca se va hacia el fondo porque es más denso. Entonces, en el caso de los metales también tenemos esto. Tenemos esa característica. Y ahí tenemos justamente en el punto 4. Los metales alcalinos son de baja densidad. Baja densidad. Y póngale ahí baja compactación. ¿Sí? Seguimos con el otro. Estos metales son los más activos químicamente. Reaccionan con cualquier átomo. Por ejemplo, con oxígeno, con hidrógeno. Hay otro que se llama hidroxilo. En el momento que ellos se mezclan, reaccionan de forma inmediata y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Siguiente punto, no se encuentran en estado libre en la naturaleza, sino en forma de compuesto. Y explico algo que ya esto es de a nivel de bachillerato. Ninguno de ellos se encuentra solo, nunca, nunca se encuentran solos, siempre se encuentran acompañados. Y aquí hay un ejemplo que les puse que es muy sencillo y que nosotros encontramos en la naturaleza, nada menos que se llama el cloruro de sodio. Es lo que nosotros consumimos diariamente, que es la sal. ¿Sí? Es un compuesto abundante en el agua de mar. Entonces aquí tenemos ya a este grupo que se llama alcalinos. ¿Sí? Por el momento quiero que se vaya aprendiendo eso porque le va a ser útil hasta en la universidad. Les cuento que esto les toman a los que ingresen a la universidad. Así que, ¿qué quiere decir esto?
que no solamente es para el año de ustedes, es para décimo, primero, segundo, a tercero y hasta para entrar a la universidad. Bien, aquí está en letras grandes abajo, metales alcalinos. No se olvide de aquello. Metales alcalinos. Bien, vamos con otro grupito. Como ustedes pueden ver, la tabla periódica tiene varias columnas. Y aquí vamos, aquí a ver la segunda. Y si usted ve en la diapositiva, usted está viendo el 2. ¿Sí? El 2. También otras tablas periódicas utilizan los números romanos. Y en este caso es 2A. ¿Sí? ¿Puede percibir usted? 2A. Bien. Aquí vamos a hablar de otro grupo que se llama alcalino-térreos. Vea ese nombre, térreos. Bien. Y para que quede grabado, el térreo quiere hacer ver que tiene características como a tierra. ¿Sí? Bien. Se le llama alcalino-térreo a causa del aspecto térreo de sus óxidos. ¿Sí? Tiene ese color distintivo que parece tierra. Ahora, sus densidades, que hablamos de la compactación, son bajas también, pero son algo más elevado que la de los metales alcalinos. Es decir, esas dos familias que tenemos a la izquierda de la tabla periódica son menos densas, pero una es menos densa que la otra. Si nosotros lo ponemos en un vaso de agua, el aceite y el alcohol, ustedes van a ver cómo el alcohol se va más arriba, porque es menos denso. Y aquí también estamos hablando de metales que son más densos y menos densos. ¿Sí? Ahora, otra característica de ellos es que son menos reactivos que los metales alcalinos, o sea, no reaccionan de inmediato, pero la reacción sí se produce. Que hay que tener cuidado, claro que hay que tener cuidado, porque también son reactivos, pero como está claro ahí, dice son menos reactivos. Bien. Otra característica, no existen en estado natural. Esto pasa en la mayoría de los elementos, chicos, ¿sí? Porque ellos necesitan estar acompañados. Y yo siempre hago en son de broma, que digo, esto es como, son como las chicas cuando están en el colegio. Voy al baño, listo, vaya, pero me puedo llevar a una amiga. Ah, bueno, vaya. Bueno, los elementos se comportan algo similar, no van solos. Siempre estos dos grupos se encuentran enlazados con algo. Bien, y me adelanto algo que ustedes van a ver a futuro. Estos elementos que ustedes ven aquí, por lo general, se mezclan con su propio elemento, ¿sí? Y hacen redes enormes, ¿sí? Por ejemplo, de litio, de magnesio, de estroncio. O también se saben mezclar con los elementos que ustedes ven en la tabla periódica a su lado derecho, que en este caso son los no metales. Ya los que estaban haciendo el trabajo ayer ya los pueden identificar. Acuérdense que les pedí que vayan haciendo la tabla y a la misma vez vayan poniéndole color. Entonces usted ya sabe identificar. Y esto nunca se va a olvidar porque siempre lo va a necesitar. No existen en estado natural por ser demasiado activos. Generalmente se presentan y ahí forman, ¿sí?, familias, ¿sí? Y a estos se les denominan silicatos, carbonatos, cloruros y sulfatos, que eso vamos a ver posteriormente. Por lo menos ustedes ya saben que todos los elementos del lado izquierdo no se encuentran solos en la naturaleza, siempre están diatómicos. Término nuevo para ustedes, diatómico, aunque yo ya creo que les había explicado anteriormente que el oxígeno en la escuela no se enseñaban O, solamente O, ¿a qué? Oxígeno. No, en la naturaleza no se encuentran O. Si ustedes van a un libro de química, encuentran O y un subíndice que dice 2. Significa que son dos átomos que están fuertemente pegados y eso es lo que se denomina oxígeno, por citar un ejemplo. Bien, aquí tenemos, nos vamos más a la derecha. ¿Sí? Pasamos por alto un grupito, ¿sí? Porque estos son los más utilizados. ¿Sí? Son los más utilizados. Y de aquí, en primero de bachillerato, son los que yo quiero que se los sepan de memoria. Así como en los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yo les pido a ustedes, me pueden contar hasta indefinidamente porque ustedes saben la numeración. Aquí, la familia 3A, ¿sí? Sobre todo el que está arriba, que es boro, ¿sí? El que es boro. Bien, justamente como es el que encabeza el boro, se le denomina familia del boro, ¿sí? Justo ahí está en rojo, familia del boro.
A estos se les llaman elementos térreos o boroideos. ¿Por qué? Porque provienen del que encabeza, el boro, ¿sí? Inclusive las bandas ahora, ¿no? Por ahí uno vino y se hizo cabeza y le llaman los, dependiendo del cabeza, del grupo. Acá en los elementos también se hizo algo un símil, ¿no? Se llaman los boroideos, pero también se reconocen como térreos. Tiene dos nombres. ¿Sí? La mayoría de nosotros tenemos dos nombres. Igual estas familias también se las conocen así. Tenemos otro grupo yéndonos más a la derecha. Tenemos el 14 o 4A, ¿sí? Más conocido como 4A. Y los que están hacia arriba con diferentes colores son los que necesito que se los vayan aprendiendo desde ya. Y sobre todo su nomenclatura, carbono y silicio. El carbono y silicio son no metales que son muy utilizados en la química, ¿sí? Se encuentran por lo general en estado gaseoso. Algunos, cuando son más molecularmente, se los encuentra en estado líquido. Cuando están más cargados, se encuentran en estado sólido. Pero por lo menos ustedes ya ahora lo reconocen que es el grupo de los carbonoideos. Carbonoideos. ¿Por qué proviene ese nombre? De la raíz del primer elemento que se encuentra en cabeza, que en este caso se llama el carbono. Por eso se le pone también familia de carbono. Seguimos, elementos nitrogenoideos. ¿Sí? La palabra ideos siempre está como sufijo. ¿Sí? Nitrógeno, ideos. Y si ustedes van a la parte superior, ustedes encuentran ahí la columna 15 o la familia 15. ¿Qué significa ello? Que significa, perdón, que está dentro del 5A. Si ustedes pueden observar ahí, está en números romanos, la V, ¿sí? 5A. El número romano es el que está al lado izquierdo. Entonces, tenemos este grupo especial. Sobre todo los que tienen ese color cafecito, váyase aprendiendo de memoria. Eso sí necesito que los vaya recordando siempre, porque eso en química son los más utilizados. Nitrógeno, fósforo o arsénico. ¿Sí? Arsénico. Listo, esos de ahí aprendérselos de memoria. Esos son de la familia 5A. Y estos elementos se llaman nitrogenoideos o también denominados familia del nitrógeno. Pasamos a unos que son sumamente importantes, ¿sí? Y aquí justamente tenemos el que encabeza, el que lo necesitamos. Y este determina prácticamente la vida en la biosfera. Biosfera es todo lo que nosotros tenemos en el agua, en la tierra y en el aire donde se permite la vida, el oxígeno. Ese no olvide nunca, porque este es el más utilizado. En las reacciones químicas es muy importante. Por eso las mismas reacciones que tenemos nosotros aquí en el planeta, no podríamos tenerlo en otra parte del universo, porque no existe el oxígeno. Y aquí yo ya les doy un plus de por qué no podemos encontrar vida en ninguna parte del universo donde no existe oxígeno. Así que lo primordial para poder saber si hay vida en otro planeta como nosotros, debería haber el oxígeno, porque nosotros eso es lo que respiramos. Por eso se nos llaman eh, biología, el estudio de la vida, bio, ¿sí? Tiene que ver mucho con esto de oxígeno. Tenemos otros elementos que también son no metales, que tenemos el azufre, selenio y teluro, ¿sí? Repita, oxígeno, azufre, selenio y teluro. Necesito que eso se lo aprenda de memoria. Así también se llaman familia del oxígeno, pero este no se les ha puesto oxigenoideos, sino anfígenos. Señores, se denomina anfígenos. Así que es un nombre muy especial. Ya, mil disculpas, estaba viendo la hora porque no puedo pasarme de la hora. Bien, ya estamos dentro del rango. Tenemos estos que también son muy utilizados dentro de la química. Sobre todo, todo lo que tiene que ver con el lado izquierdo de la tabla periódica que usted tiene son los más útiles. ¿Por qué? Porque, escúcheme bien,
Estos de aquí, halógenos, son los que reaccionan con todos los que usted ve en el lado izquierdo. Este grupo reacciona siempre con esas dos columnas que usted ve en el lado izquierdo. Alcalinos y alcalino tierra. ¿Sí? Y tenemos a flúor, a cloro, a bromo, yodo y astato. ¿Sí? Y acuérdese de los dedos que usted tiene, tiene cinco. Y cuando dice halógeno, es flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Estos son los que reaccionan, ¿sí? Justamente con ese primero y segundo grupo que nosotros vimos al principio, que se denominan halógenos.